Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal, muy agradecida si os suscribís a él, porque así YouTube os notifica los nuevos vídeos y me ayudáis muchísimo a progresar el canal. Y le dais al like si os gustan mis vídeos y también os agradecería mucho que dejarais los comentarios que creáis oportunos, siempre con el respeto hacia los demás. El vídeo de hoy va sobre Bertín Osborne, Bertín Osborne, que está metido en un berenjenal con las mujeres de su vida. Y de esta vez, en uno de sus conciertos, pues Bertín se planta ante los miles de fans que tiene y se va de la lengua, en el mismo escenario. Es decir, Bertín estalla o dice en aquel momento lo que piensa, y la gente también a Bertín se le está echando encima. Por tanto, él está con los nervios a flor de piel. Este Bertín no está en su mejor momento. Desde que salió a luz el embarazo de Gabriela Guillén, su parece ser amiga especial, porque él no las suele calificar de novias. Y Gabriela Guillén es su amiga especial y la futura madre del hijo que espera de Bertín Osborne. Bertín no está tranquilo, por eso hace estas meteduras de pata, porque estaba bastante mejor callado, pero se equivocó de nuevo. Primero se equivocó al calificar de accidente el embarazo de esta chica, porque es de muy mal gusto. Yo ya lo critiqué en otro vídeo porque me parece de un machismo o de un salirse del tiesto, porque si te incomoda lo que se sepa, pues lo intentas disimular de alguna manera, pero no califiques de accidente un hijo tuyo, porque ese niño el día de mañana va a ver esa declaración. Por lo tanto, de muy mal gusto fue. Y lo intentó arreglar después, pero siguió quedando mal, porque no sabe salir del paso, se enerva, dice tonterías, se enfada muchísimo, le echa la culpa a todo el mundo y la único culpable es él y en tal caso la chica con la que está. Los 2 son los responsables de esa criatura. Eh, y ahora volvió a estallar, pero esta vez, ya como ya dije, fue en el escenario. Bertie no tiene necesidad ninguna de todo esto. No se sabe si ese día que estalló en el escenario fueron las rancheras, que se le subieron un poquito, el alcohol, el vinito que pudo tomar, la adrenalina de ver un recinto tan lleno de gente, o una cena que se le atravesó. No se sabe lo que le pasa a Bertín en cada momento. Pero soltó por la boca, mm, de todo, se despachó a gusto. Y por lo tanto no dejó títere con cabeza. Y una de las frases que dijo fue: llevo toda mi vida encontrando inútiles. Sentenció. Él lo sentenció así. ¿A quién se dirigía? Muy probablemente a la prensa, porque la prensa le está dando caña a Bertín por su comportamiento, por lo de novia, no novia, amiga. Estuve 2 o 3 veces con ella, no estuve. El hijo no fue buscado, fue un accidente. Todas esas cosas hacen que la prensa lo critique y a Bertín no le gusta. Por lo tanto, eso, que soltó esa frase de que llevo toda mi vida encontrándome con inútiles. Bueno, pues quizás Bertín, mírate un poco a ti mismo a ver quién es el inútil. Em, Fue en una plaza, en la plaza de Elche, donde soltó esa retaína de cosas. La plaza estaba abarrotada, la verdad. Él lleva muchos fans consigo, acarrea muchos fans y tiene mucho éxito como cantante. ¿Que le esté pasando factura? Parece ser que no. Todo lo que pasa con él y con las supuestas amigas.
Pero yo creo que pudo ser una de las causas en que había mucha gente, en que él se vino arriba, que soltó eso. Em, y textualmente dijo: "Aunque hay gente que dice que sabe, no sabe una mierda, ni en la televisión, ni en la música, ni en el vino. Los he probado los 3". O sea, que probó la televisión, el música y el vino. "Llevo toda mi vida encontrándome con inútiles", dijo ante miles y miles de fans. Yo creo que esto sobra, Bertín, porque inútiles somos muchos, incluido tú. Incluido tú, Bertín. Por tanto, a Bertín se le va la olla. Intentó hacer una pullita en toda regla, muy probablemente hacia los periodistas, son los que, como ya dije, le están dando caña, pero lo único que hace es que lo critiquen más y volcarse en él. Y, y lo que tiene que hacer y que quiere hacer, pero no lo da hecho, es asumir su paternidad, que también lo ha hecho. Eh, no le gusta que en la televisión se esté dando continuamente su futura paternidad, ni hablar de sus amigas. Quiere apartarse del foco y dejarlo escuchar las opiniones del resto, que es lo que tiene que hacer, pero no lo da hecho. Em, y la que está también llevando todo esto como puede es Gabriela, que es la chica que está embarazada y la que necesita paz y tranquilidad y tampoco la dejan y no, tampoco rebota de esa manera. Es decir, la más perjudicada no rebota, rebota Bertín. Por Dios, Bertín, un poco de coherencia. No son tiempos fáciles ni para Bertín ni para esta chica, porque tienen los periodistas encima y no los dejan vivir en paz, eso también es verdad. Los periodistas hacen su trabajo, estoy de acuerdo, pero también tienen que tener un poco de respeto hacia una persona como sobre todo Gabriela, que lo está pasando mal, porque necesita paz y tranquilidad y no la tiene, tiene a los periodistas rodeando su casa continuamente. Y aparte de Gabriela, el que colmó la furia de Bertín fue la chica esta, que también fue su ex amiga, Chabeli, que está haciendo platós a golpe de talonario, contando que ella también estuvo embarazada de Bertín, que le pagó el aborto, que yo a esta chica, igual que a Gabriela, sí me la creo. Gabriela yo creo que se enamoró tontamente de Bertín y bueno, y pasó lo que pasó, entre como pasa en cualquier pareja, pero lo de Gabriela yo creo que es un oportunismo, porque el embarazo parece ser que fue hace 2 años y no estaba claro si el niño que esperaba era de Bertín o no. Por lo tanto, me parece que también esta chica está, pues, obrando mal, que le va a pesar como pasa siempre. Eh, yo ya, como ya digo, la que realmente me da me da un poco de pena es esta chica, Gabriela Guillén, que vive su embarazo con lágrimas y con muchos sobresaltos y un ánimo sobre los suelos porque Bertín no tiene mucho contacto con ella, para que la prensa no los coja. Por lo tanto, esta chica lo está pasando mal y está embarazada y merece todos mis respetos. Igual que Chabeli, también Chabeli merece mis respetos, pero yo creo que es una oportunista, a pesar de que es una mujer y que la respeto como mujer, pero no me gusta cómo actúa. Como ya todo el mundo sabe, Bertín va a ser de nuevo padre con 69 años. No se habla de otra cosa, es uno de los temas del verano. Eh, el médico a Gabriela le recomendó reposo por todo esto. Bertín intenta apartar a los periodistas de ella, pero ella tuvo que cogerse una baja y está triste, está deprimida y no sabe cómo va a acontecer con su vida, lo que va a acontecer con su vida. Espero que todo salga bien y que los periodistas tengan un poco de respeto hacia esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer está sola en un país que no es el suyo,
está desorientada, está sola, está en boca de todos. Están pidiendo tanto ella como Bertín intimidad, pero no lo consiguen. Em, incluso, Gabriela está perdiendo la salud, eh, y necesita reposo. Por tanto, yo creo que los periodistas tienen que hacer un poco de que tomar un poco de conciencia, dejar a esta chica tranquila hasta que pase su embarazo en paz. Y yo también le diría a Bertín que apoye a la chica, que le dé su apoyo total, porque esta chica lo necesita y mucho más en un país extranjero que no es el suyo. Esta chica necesita trabajar, esta chica necesita tener una tranquilidad sobre su futuro, lo que va a ser con su hijo. Y por tanto, Bertín, yo creo que aquí la tiene que ayudar. La tiene que ayudar porque él está en condiciones más favorables que ella y a la prensa, pues decirle que no todo es dinero, que no todo son noticias, que las noticias se pueden dar sin acosar a la gente y nada más, esperando que esto se solucione por el bien de esta chica y de su hijo lo antes posible y que Bertín, no saque tanto la lengua a pasear, porque no le hace bien ni a él ni a la chica esta que está esperando un hijo suyo. Por lo tanto, paz y tranquilidad para todos. Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os sigo agradeciendo continuamente que os suscribáis al canal y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias.